Listo. Entonces ya estamos aquí grabando. Por favor, me avisan cuando ya tenga la pantalla ahí abierta. Si ya está. Ya. Ya está proyectada por ahora, sí, señora. Bueno, entonces, para todos ustedes, muy buenas tardes. Mi nombre es Jensi Janet Castro Ramírez. Yo soy formadora acá de las entidades territoriales de Pitalito, Casanare y Yopal. Y hoy, junto con mis compañeros Gloria y mi compañero Julio Mauricio, vamos a tener este espacio donde vamos a trabajar un poquito sobre el trabajo con los materiales PRES. Esos materiales del programa Todos Aprender, que en las diferentes regiones pues están trabajándose, pero también sabemos que hay diferentes dificultades al abordar este material. Pues para mí ha sido un gusto pues tener este placer. Para mí es un placer comunicar parte de esta experiencia que he tenido con el material y bueno, y todos estos años que se han venido intentando implementarlo. La agenda que vamos a desarrollar ahorita va a tener dos aspectos fundamentales. Uno tiene que ver con las condiciones para la utilización del material PRES y la otra tiene que ver con la estructura de los materiales del programa PRES como tal. Entonces, dividí, digamos, esta charla en dos. ¿Por qué? Porque es importante que antes de involucrar un material, bueno, cualquiera que sea, en este caso es el libro PRES, puede ser el libro ATAL o puede ser el entretextos o puede ser cualquier otro material que se vaya a llevar a la clase. Hay que pensar con cuidado cómo va a ser esa preparación del aula previo a eso, previo a implementar el material en el aula de clase, porque si no, vamos a tener algunas dificultades como las que ya muchos de nosotros y ustedes, sobre todo tutores y sus docentes, han experimentado con el material PRES en sus espacios. El objetivo entonces es reconocer las condiciones iniciales para la implementación del material educativo de matemáticas. Ese va a ser pues reconocer las condiciones iniciales para la implementación del material. Ese va a ser pues el objetivo principal. Entonces los primeros, las condiciones para utilizar el material PRES. Vamos a partir de esto, de cómo vamos a mirar estas condiciones. Me enfoqué sobre todo en una experiencia que he tenido como tutores en las últimas visitas que he tenido a los colegios y en algunas experiencias que he tenido en vivo y en directo en la implementación de este material. Y es que hay veces cuando se llega al aula de clase, llega un libro y uno piensa que llegó el libro y pues uno preparó, hizo su plan de aula, hizo su planeación y llegó al aula y le entregó los libros a los niños y uno les dice, abran el libro en la página tal y vamos a trabajar. Y pareciera que no sale como uno quiere, sobre todo porque el aula necesita, previo a esta parte, necesita una preparación. ¿Cuál es esa? Entonces aquí, primero vamos a mirar cuál es esa gestión curricular que se refleja en el plan de aula para implementar el material. ¿Cuál es esa gestión de aula que debo tener presente? Y, por supuesto, debo saber y debo tener una estructura clara del libro PRES. Son como las tres condiciones que debo tener muy presente antes de empezar a implementar. Entonces vamos a empezar por la planeación de aula, es decir, con la gestión curricular que debo hacer allí. Debemos tener en cuenta que esta gestión curricular, pues, parte de un contexto. Nosotros estamos ahorita en una situación post-pandemia. Estamos aquí en una situación que pues nos están hablando de priorizar aprendizajes, estamos recibiendo niños que hace 2 años no estaban en el colegio, es decir, tenemos unos contextos urbanos donde llegan 30, 25, 30 niños de grado primero, segundo, o llegan en multigrado niños de transición a quinto de primaria en un aula y tenemos 2 o 3 de cada curso, 5 de cada curso,
y cómo tendríamos que manejar ese contexto en términos de un diagnóstico, en términos de conocerlos, en términos de dar un tiempo para que los niños se apresten a ese nuevo ambiente. Entonces tenemos un contexto. Ese contexto y toda esa realidad en términos de un diagnóstico que se haga, en términos de unas condiciones iniciales que se identifiquen, por supuesto deben impactar el PI. ¿En términos de qué? Pues el PI allí, el proyecto educativo institucional nos propone un modelo pedagógico, nos proponen unas visiones, nos proponen unas cosas que de una u otra forma, digamos que no es tanto que el contexto se acomode a lo que está escrito en el PI, sino más bien lo contrario, que el PI se empiece, ay, qué pena acá, un momentico. Ya. Me avisan, por favor, es que estoy acá. Te estamos viendo a ti. Sí, Todavía no estás compartiendo pantalla. Qué pena. Me avisan si ya. Ahora sí. Ahora sí ya. Listo. Listo. Ahí ya pantalla completa. Todavía no. Lo tienes, se tiene la apariencia como cuando hacemos los videos de las formaciones que se ve la presentación y se puede tocar al lado. Bueno, quedó muy chiquita entonces la presentación. No, pero se alcanza, yo la veo bien. No, pero ahí se ve, ahí se ve bien. Ahí se ve bien, bien. Además se ve chévere contigo ahí al lado, me parece chévere. No. Bueno, después miro a ver si lo puedo quitar. Bueno, entonces vamos a mirar acá. Entonces les estaba contando que esa gestión curricular tiene que ver con respecto a el PI, pero el PI no nos dice cómo debemos tener el contexto, sino más bien ese contexto es el que empieza a hacer propuestas como dicen, de resignificar ese proyecto educativo institucional y mirar desde allí cómo ese proyecto pues lo replanteamos o lo pensamos o lo ponemos presente. También entonces desde allí, desde ese referente, nace pues el plan de aula. ¿Y cómo nace ese plan de aula? Pues alimentado de todo este proceso de contexto y de plasmarlo en un proyecto. Y ese plan de área pues va a tener unos elementos fundamentales que se van a llamar aprendizajes, que son los que voy a poner en mi área, a mirar cuáles son esos aprendizajes que me van a permitir pues tenerlos en el proceso de mi asignatura. Ejemplo, pues estamos hablando de matemáticas, entonces por decir algo, el PI dice que va a formar estudiantes o seres humanos críticos, felices, cooperativos y todos estos ideales que nosotros nos imaginamos que son pues un buen ser humano, un buen profesional, una persona exitosa, todo lo que asociamos con ello pues va a estar allí. Entonces, ¿eso cómo se asocia a aprendizajes en el área de matemáticas, por ejemplo? Y a partir de allí, pues uno de los referentes que nos van a servir de guía son los referentes curriculares en matemáticas, es decir, los lineamientos curriculares, los estándares, las mallas de aprendizaje que están de primero a quinto y por supuesto los documentos que apoyan estos referentes como son por ejemplo los DBA o las orientaciones pedagógicas que nos dieron en un momento en el IFEX. Entonces allí vamos a encontrar esas orientaciones para la propuesta de los aprendizajes, pero siempre partiendo de esas necesidades contextuales que tenemos en el medio. A partir de ahí, entonces, nace estos aprendizajes. Hay un simbolito que aquí abajo les puse. Aquí en la parte de abajo les puse más adelante ya vamos a mirar por qué está ese símbolo ahí. Entonces, están los aprendizajes que, por supuesto, plasmamos en un plan de aula. Y ese plan de aula está allí, está con unos aprendizajes, está con unos objetivos, está con unos materiales que como maestro, como institución, he planteado. A partir de esto, entonces, miramos también que el material PRES, a partir de estos aprendizajes, pues están dentro de unos elementos muy, muy referentes, sobre todo si partimos de los lineamientos curriculares, y es
las concepciones constructivistas que están planteados en los lineamientos curriculares. Entonces, aprender aquí en Colombia y aprender matemáticas desde los lineamientos, como está propuesto en los lineamientos curriculares, es desde una concepción constructivista. Entonces, eso impone, digamos, diferentes retos en el aula, tanto para el docente, por supuesto, para el docente, como para el estudiante, ¿verdad? Ay, perdón. Entonces, desde aquí podemos mirar que uno de los retos, por ejemplo, para el docente, es que el profesor debe imaginar y proponer a los alumnos situaciones que puedan vivir, ¿cierto? Y que puedan estar muy cercanos a ellos, que sean actividades muy cercanas y que motiven ese aprendizaje. Debe simular una microsociedad científica. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí esto es muy importante, sobre todo para el manejo de los libros PRES. Aquí una microsociedad científica que hace, primero pues tiene un reto, tiene una problemática, tiene una necesidad que resolver. Posteriormente plantea una solución, plantea unos argumentos para abordar esa situación. Posteriormente va y la valida con sus pares, con sus compañeros, con las personas que están al lado, valida esas propuestas, es decir, valida ese conocimiento, lo socializan, lo argumentan y lo validan. En esos términos, pues el maestro, pues ese pensamiento constructivista, mejor, si esa concepción constructivista de construir aprendizajes, permite entonces que pensemos el aula de clase como esa microsociedad científica donde se hacen todas esas actividades. Desde allí entonces nace pues una parte donde, por supuesto, los problemas que vamos a solucionar desde esta perspectiva deben ser muy cercanos al estudiante, deben de estar muy de cerca, y desde allí la estudiante va a tener entonces que actuar, formular, probar, construir modelos, lenguajes, concepciones, que van a empezar a pensarse en ellos mismos, los mismos estudiantes, desde ese contexto de una sociedad o de un grupo de trabajo que le permita validar sus propios argumentos. En este sentido, entonces, estamos hablando de aprendizajes, ¿verdad? Entonces, esos aprendizajes, digamos que debemos tener claro desde dónde, desde los lineamientos curriculares nos los proponen conformar. Entonces uno dice, vamos a aprender, hay muchas formas de aprender. Una de esas es el constructivismo, o le apostamos más o menos a una tendencia sobre ello. Referente a esto, entonces, uno dice, bueno, vamos a mirar, volvemos aquí a las tres partes y vamos entonces a mirar que fuera de tener esa gestión curricular, también tenemos una gestión en el aula. Esa gestión en el aula, entonces, ¿qué implicaría? ¿Qué implicaría? ¿Qué implicaría desde el aula, desde el hoy? El aula como la concebimos, y por eso hay veces es muy complejo transformar nuestras formas, transformar nuestras cotidianidad, o mejor, nuestras costumbres. Nosotros hemos visto un aula con una unidad de tiempo, una unidad de medida y una unidad de acción fijas. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo un aula, digamos, tengo 20 niños y a todos les digo, bueno, todos saquen el libro, y uno se imagina que todos al tiempo sacando el libro. Por favor, abren en la página 20. Todos abren en la página 20. Por favor, contesten la pregunta 1, y todos al tiempo están contestando la pregunta 1. Una de las partes buenas que nos enseñó la pandemia es que esas cosas no suceden cuando estábamos, por ejemplo, en pandemia. Es decir, que todo el tiempo, que esa unidad de medida, que esa unidades de las acciones, del tiempo, todo sucediera al tiempo. Cuando uno está en una aula de clase, trata de que todo se comporte como al tiempo, todo silencio, todos en la 1, todos en el libro, es decir, que como que todo vaya muy sincronizadito. Esa perspectiva es una perspectiva que se concibió desde la sociedad industrial, por más o menos viene esas concepciones, y desde allí es donde empezamos a mirar, oiga, mire, algo que el maestro tiene que cambiar en el aula, y que nos lo enseñó un poco la pandemia, es que no todos van a hacer al mismo tiempo una actividad.
o la misma actividad. Van a hacer la actividad, pero como dice por ahí, como dicen algunas posturas desde el aprendizaje, es decir, a su ritmo. ¿Qué quiere decir a su ritmo? Uno dice a su ritmo, pero todos contestan la pregunta 1. Y si alguien contesta la pregunta 5, entonces de pronto el maestro dice, no, todavía esa no, bórrenla. En ese sentido, nosotros tenemos que empezar a concebir un aula mucho más dinámica y sobre todo para los materiales PRES. Para los materiales PRES, concebir que todos estén en el 1, que todos estén haciendo lo mismo, es un poco complejo, pero por supuesto uno tampoco puede decir, uy, no, pero si no los organizo es una loquera en el aula de clase. Entonces, ¿cómo haría un maestro para respetar esos ritmos, pero que pues la dinámica del aula sea sincronizada? En este sentido, les recuerdo un documento que vimos en el año 2020 en gestión de aula, que llamábamos que decíamos, bueno, ya no estamos en gestión de aula, sino estamos en gestión de ambientes de aprendizaje, ¿cierto? Y en esos ambientes de aprendizaje tenemos que gestionar, pero ¿qué gestionar? ¿Qué vamos a gestionar? Y en ese momento, entonces nosotros decíamos, vamos a gestionar las personas, vamos a gestionar los recursos, el tiempo y el espacio. Para los materiales PRES es fundamental hacer esa gestión previa. ¿Qué quiere decir hacer esa gestión previa? Que antes de pronto de llevar el libro el primer día, es decir, abran el libro y empecemos a hacer la página 2 o 3, debemos empezar a trabajar, por ejemplo, la gestión de personas. Esas interacciones en el aula, ¿cómo se dan? Entonces, por ejemplo, el primer mes, por decir algo, tendríamos que empezar a trabajar se le abrió el micro. Espera, ya lo silencio. Gracias. Entonces, por ejemplo, esas interacciones en el aula que se empiezan a dar son muy importantes y les decía, debemos empezarlas a preparar antes en el aula de clase. Entonces, es una cuestión que hemos estado llevando con una docente acá que tiene un aula multigrado, es empezar a hacer lo que algunas maestras llaman aprestamiento o lo que yo llamaría la preparación y la gestión del aula antes de. Entonces allí tendríamos que empezar a mirar a través del juego, a través de las charlas, a través de otras asignaturas, bueno, empezar a preparar esa aula. ¿En qué? Bueno, el niño cómo se está relacionando con el otro, enseñarle a saludar, enseñarle a que hay organización en los materiales, enseñarle a que hay que respetar la palabra. Entonces, no importa que no sea matemáticas, pero si está, por ejemplo, como decía la maestra donde estamos haciendo este ensayo, llevamos un mes donde no hemos visto, entre comillas, matemáticas, hemos visto algo de lenguaje, algo de ciencias, pero sobre todo jugar, como en la naturaleza. En la naturaleza las especies enseñan a sus cachorros como, o sea, pues jugando. Entonces uno como les enseña a respetar la palabra en un juego, no, espera, vamos a esperar un momento, tu turno no te toca ahorita, la palabra se pide de esta forma, si no se habla, estas palabras no se dicen. Y a través de esos juegos se va preparando al estudiante en una interacción en el aula. También esa actitud del docente, esa actitud respetuosa al estudiante. Hay veces yo llego a unas aulas o el tutor, a ustedes les ha pasado de pronto que llegan a unas aulas y el docente llega y se sienta y pareciera que los niños no existieran. Es decir, el docente no dice, por decir algo, si un docente estuviera en rectoría y usted fuera a entrar, pues uno entra y le dice al rector, buenos días, señor rector, porque no lo ignora, está ahí. Entonces, es muy importante eso también para los niños. Por ejemplo, llega un tutor, llega cualquier persona, y es que esa personita que está allí existe. Entonces, buenos días, niños, ¿cómo están? Es decir, hacer que ellos existan en la palabra, existan en su acción. Y todo eso tiene que empezarse a hacer mucho antes en el aula para cuando lleguen los materiales, cuando ya empiece a trabajar de una forma más dinámica, por ejemplo, en los materiales. Lo mismo es comportamiento de los estudiantes frente al trabajo cooperativo. Por ejemplo, cómo le enseño a los niños que cuando están reunidos en grupo,
hay veces uno dice, no están trabajando en grupo, y uno lo que ve es que los niños están en forma circular, pero cada uno trabajando en su cartilla, y nadie se habla con nadie, nadie se dice con nadie, porque todo el mundo debe estar en completo silencio, entonces nadie puede hablar con nadie. Entonces yo diría, pues eso no es un trabajo en grupo, están organizados por mesas, pero trabajo en grupo no hay. Entonces, ¿qué sería un trabajo en grupo? ¿Cómo les enseñamos a los niños a través de un juego, a través de diferentes dinámicas, ese trabajo en equipo para que ellos aprendan a hacerlo, no desde la práctica misma? No, mire, ya vamos a trabajar hoy en grupo, tomen el libro, ábranlo, hagan así, luego compartan, sino desde, por ejemplo, un juego que se les pueda ir proponiendo dentro de las rutinas mismas de clase. Es muy importante también que los niños sepan las reglas y los procedimientos en cada instante. Es decir, que uno no asuma que ellos lo deben de saber. Es decir, no, que usted tiene que saber que si recortó, se le cayó el papelito y hizo abajo mugre en el piso. Pues ellos no, si uno no les dice, no les hace conscientes sobre ese proceso, pues los niños no se dan cuenta y pues hacen reguero y dejan el salón súper sucio después de que se recorta. Mientras que si de pronto alistamos eso y entonces vamos a hacer un muñequito, jugamos y les decimos, bueno, hoy vamos a aprender cómo recortar y que la basura, dónde se pone, cómo se pone, qué vamos a hacer con las tijeras, qué vamos a hacer con el papel, qué vamos a hacer. Y se les enseña esos procesos con reglas claras. Los niños en eso empiezan a adquirir ciertos aprendizajes de comportamiento que permite posteriormente facilitar el manejo del material en el aula. Lo mismo el trabajo de estudiantes en términos de del trabajo de los estudiantes en términos del trabajo, bueno, lo decía cooperativo, y del trabajo del trabajo en equipo, a través de esas características que están allí. Yo les sugiero un documento, vuelvo y les digo que repasemos ese documento de gestión de aula, que se lo pasé a Glorita ahorita para recordárselo. Igual ustedes todos los que están desde el 2020 lo tienen. Lo trabajamos en el ciclo 1 de gestión de aula. Es un documento como de 28 hojitas que nos habla mucho más, pues de una forma mucho más extensa sobre esto. Bueno, en este términos, entonces aquí, pues docentes, recursos y estudiantes van a estar en un diálogo didáctico mediado, y ese mediado tiene que ver con todos esos acuerdos, con todo ese, digamos, ese andamiaje que se hace previo en el aula. Porque cuando no hacemos ese andamiaje y llevamos el libro, hay veces las docentes sienten una frustración profunda referente al libro y terminan diciendo pues que el libro no sirve, que pues el libro no sirve porque eso es un desorden, porque nadie lo entiende, porque bueno, en fin. La otra parte es la organización del aula, la disposición de los pupitres, que tengan paredes letradas, es decir, que un salón de clase no interesa lo humilde que pueda ser, lo falto hay veces de materiales que pueda ser, pero si se tiene una organización, si está limpio, si se hace unas, digamos, con los mismos niños, aparecen diferentes actividades, que esa aula de clase aparezca más dinámica, aparezca mucho más fluida, no siempre con estos, por ejemplo, acá como les muestro en la parte de abajo, no solo aquí con los pupitres en fila, o hay veces una maestra me decía, no, yo siempre los tengo así en mesa redonda. No siempre mesa redonda, todo lo cotidiano como eso es como en la casa, cuando uno se vuelve rutinario. Puede que al comienzo sea chévere, pero después que eso se vuelva, después de una semana, después de un mes, eso ya no es novedoso. Entonces siempre estar pensando cuáles son esas disposiciones del aula que yo puedo irles cambiando a los estudiantes y que les favorece un tipo de trabajo permanente. Asimismo, la gestión del tiempo. Nosotros en ese momento habíamos trabajado una gestión del tiempo en términos de lo urgente y lo no urgente, ¿cierto? De mirar cosas que debo hacer rápido y no debo hacer tanto rápido, y bueno, todo esto. Pero también una gestión del tiempo tiene que ver con los momentos de la clase. Aquí en este documento nos presentaban
una propuesta, por ejemplo, hasta para una docente de multigrado nos presentaba, por ejemplo, una propuesta para gestionar el tiempo en términos de pues, las preguntas que me puedo ir haciendo, cómo puedo ir mirando los diferentes momentos de la clase y cómo a los niños también les enseño a gestionarse. Tiene que ver con lo de arriba, con la regulación y la autorregulación del mismo estudiante referente a su trabajo. En este momento, entonces, aquí, gracias a un compañero, nuestro compañero formador, Idael, me hizo el favor de prestarme esta filmina. Aquí pues le doy sus créditos en términos de que él escribió un libro sobre didácticas de las matemáticas y esboza allí algo que se denomina las funciones didácticas. Y entonces él trabaja allí unas funciones didácticas. ¿Por qué las traje? Porque el libro PRES básicamente trabaja sobre estas funciones didácticas. ¿Qué tiene que ver esas funciones didácticas? El libro PRES dice, hagamos una exploración, y la exploración tiene que ver no solamente con preguntarle al niño qué no sabe y qué sabe sobre esto y ya. No, la exploración también tiene que ir más allá, tiene que trabajar sobre la motivación, tiene que trabajar sobre la orientación de lo que se va a hacer, tiene que trabajar sobre cuáles son esas condiciones que el estudiante tiene y no tiene para abordar un proceso. Ejemplo, si a un niño, no sé, de segundito le voy a poner unas raíces cuadradas, pues uno dice, no tiene los elementos y posiblemente no tiene con qué trabajar ciertos elementos sobre ese contenido. Entonces, debo también mirar allí cuál es el contenido que el estudiante que está sentado tiene la oportunidad de abordar, ¿no? Es decir, si yo soy de matemáticas y me ponen a estudiar un libro de medicina, pues uno dice, uy, joder, mi chica, no, yo después de la quinta hoja como que lo abandono, y más si tiene un lenguaje técnico, pues ni modo, me matan. Entonces uno dice, no, si yo voy a abordar un término sobre algo, voy a abordar un contenido, pues ese contenido, el que me coloque a estudiar eso, deberá mirar en mí, si es mi profesor, si yo tengo unos elementos que me van a permitir ir avanzando y profundizando sobre ese tema. Profundizar es saber más sobre ese tema. Entonces, un niño de tercero posiblemente conoce los números, pero de pronto no conoce secuencias, pero ya con los elementos de los números y de la cantidad numérica puede ir conociendo, por ejemplo, las secuencias, y así sucesivamente. Aquí entonces esa parte de la exploración tiene que ir un poco más allá de mirar, ¿cierto?, si el niño sabe o no sabe, sino más bien de mirar y motivar hacia un aprendizaje, y mirar y diagnosticar, por decirlo así, bueno, la palabra no sé si es diagnosticar, referente a lo que lo que el niño tiene para poder identificar esos elementos que le posibiliten seguir aprendiendo y seguir profundizando sobre un tema. El trabajo también, dice aquí mi compañero, sobre una nueva materia, pues tiene que ver bueno, yo voy a conocer cosas nuevas, y esas cosas nuevas, ¿cierto?, mi profesor debe orientarme para construir esos nuevos aprendizajes, cómo los voy a abordar, motivarme hacia ellos y sentir que sí, siempre voy a ser capaz de ir hacia esos nuevos aprendizajes. Y por último, pues el trabajo de la nueva materia, que tiene que ver con la práctica y la transferencia, es decir, es esa fijación del conocimiento. Entonces, ejemplo, ¿no? Si yo voy a aprender algo, ¿cierto? Primero pues exploro, luego empiezo a aprenderlo, como a practicarlo, luego de que ya digo, uy, ya lo tengo, como cuando uno aprende como a bailar, dice, ya tengo el pasito, pero ahora me falta como practicar más, después ya me vuelvo un poco más experto, y de pronto llega el momento hasta que puedo enseñar a alguien ese nuevo conocimiento que tengo. Entonces, en ese sentido, es todo este proceso que conlleva el libro de PRES. El libro de PRES tiene que ver con una dinámica fuerte de motivación y de exploración con los materiales. También tiene que ver con todo esto de facilitar el proceso de aprendizaje, y por último, pues que ese aprendizaje sea utilizado y ejercitado a partir de su propio control. Es decir, yo sé bailar, pues venga, bailo, lo disfruto, venga, ¿qué hago con ese nuevo conocimiento?
En este orden de ideas, entonces vamos a mirar, vamos a entrar a la segunda parte, que es la estructura ya en sí de los libros PRES. No sin antes, Sí, ¿sí? qué pena interrumpir ahí. ¿Te puedo pedir un favor? Es que han estado escribiendo o sea, podemos incluir a Putumayo Claro, en el estado de asistencia. a todos los que quepan en el... No, sí, pero me refiero en el listado de asistencia. Es que el que enviaste, incluiste Ah, a Glorita, incluiste ah, a, ya no a Germán, pero faltó Mauricio. Esa es lo que Putumayo, sí. sí. Claro, Por- claro, ya dame entonces aquí un momentito. y mientras tanto te cuento que tenemos muy buen aforo, tenemos 102 participantes, cosa que es muy buena. ¿Putumayo? Sí, por favor, incluye a Putumayo en el listado para que Listo, puedan ir llenándolo. Eso entonces listo. ahora ya podrán Ya, diligenciarlo. No, a ti qué pena. ya Gracias. listo. No, ya perfecto. Y perfecto Bueno, no sé si hasta aquí, pues bueno, hasta aquí simplemente, como les dije anteriormente, quería decirles, mire, antes de ir con el material, debemos ser conscientes que en el aula debemos prepararla, debemos tener como un caldito, digo yo, ahí listico para poder ahí sí llevar el libro. Si no, va a ser una frustración enorme llevar el libro de PRES al aula. Bueno, vamos a continuar entonces con lo siguiente, a ver si vuelvo a compartir y ya me quito mi foto ya, que no sé cómo quitarla, creo que ya ahora sí ya, creo que ya, bueno, ya está compartiendo. Sí, señora. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar a la estructura didáctica de PRES. En este instante voy a compartir a los grupos. Glorita tiene una filmina que le mandé, que le envié sobre una situación problema. Yo la voy a enviar aquí. A ver, ¿dónde la tengo? Voy a enviarla a los diferentes grupos míos y ustedes lo comparten con las personas que están allá, que es una situación problema, para luego, la idea es que más adelantico la voy a necesitar. Ay, aquí está. Bueno, entonces ya se lo envía a Casanare, Yopal y Pitalito. Entonces, Glorita, si me hace el favor, Nosotros ya la habíamos compartido, está en el Ya chat la compartí. en el chat de ya el octavo enanito está en. y ya está el octavo enanito ahí, listo. Espera un momentico porque me dicen que Pitalito no está en la asistencia. Sí, ¿cierto? No. Yo lo había colocado. Sí, yo lo vi, sí, Vitalito estaba. Sí, Pitalito está en la asistencia. Va a incluir a... Sí, ahí está. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar. Que mis tutores me escriben y como estoy hablando no les puedo contestar. Bueno. Bueno, entonces aquí voy a volver a compartir. Ay. Jensi, ¿puedes hacerme un favor? ¿Puedes compartir el enlace aquí también en este chat del Teams y el octavo enanito también? Ah, el octavo enanito sí creo, es que yo no sé por qué no me deja compartir Ah, bueno, entonces documentos. no hay rollo. Al menos el listado de El asistencia. enlace sí lo puedo compartir Dale, enseguida, entonces se lo compartamos lo que no es comparto. así. Todos se puedan. Y el octavo enanito, pues sí nos toca es por el chat, pero ya creo que todo el mundo lo recibió. Listo. Entonces aquí en el chat voy a... Listo. Ahí ya se fue la asistencia, ahí al chat. Bueno. Y cualquier cosa me interrumpe, porque yo sigo como carreta acá. No, qué pena, no, pues cuando habilitemos el espacio para preguntas, entonces, ¿qué te parece si
permitimos que tú hagas toda la estructuración de didáctica de PRES y al final entonces nos Perfecto, vamos organizando para las preguntas. Entonces, para que todos perfecto. vayan anotando muy juiciosamente sus preguntas, de tal forma que al final las vayamos resolviendo. Con eso sí, pues estamos muy atentos a la explicación. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces frente a esto, vamos a con la estructura de PRES. Bueno, entonces les había dicho que para para poder hacer, digamos, la implementación del material, debemos tener una gestión de currículo que tiene que ver con el planes de aula, es decir, construir esos aprendizajes, la gestión de aula, y ahora vamos con la estructura de los libros PRES. PRES, ¿qué significa? La sigla PRES, porque todo el mundo habla de la sigla PRES y decía que era, ¿qué? Pretexto, bueno, le han inventado diferentes cosas, pero nosotros desde un punto de vista ya como tutores del programa Todos Aprender y como formadores debemos saber que pues, es una sigla que viene de una empresa francesa, que aquí está, yo no sé leer francés, entonces es PELE regional, ahí está. ¿Qué es lo que la sigla PRES, que es básicamente, digamos, la empresa que construyó este libro a la medida de las necesidades de Colombia en términos de qué? En términos de los lineamientos curriculares y de la construcción de aprendizaje. Entonces aquí nos dicen y nos cuentan en la historia que el desarrollado por PRES, que es una empresa en matemáticas, ciencia y tecnología en el marco de una aproximación de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, se sustenta en una aproximación constructivista, ¿sí? De uso creciente en el mundo y sobre la cual se han hecho diferentes estudios que muestran su efecto positivo cuando se cuenta con un material apropiado y una buena formación de los docentes. Esto está generalmente, esta partecita generalmente se encuentra en los libros de los docentes. Como saben, los libros PRES traen una cartilla del estudiante y traen una cartilla del docente, pero la cartilla del docente, allí les cuentan toda esta historia, de hecho esto es sacado del texto del docente, y tiene que ver con irle explicando al docente cómo está construida toda esta cartilla. Una de las bondades del material PRES es que la cartilla para el docente no es la clásica cartilla que uno conoce de otras editoriales, donde uno le dicen 2 más 2 y el del niño trae una rayita y el del material para el docente dice 4 y no dice nada más, es idéntico al del niño, solo que la respuesta no está. No, el del libro PRES no. El libro PRES para el maestro, si uno lo estudiase muy juiciosamente, allí le da todo un curso de esta secuencia didáctica, del planteamiento que hay de la secuencia didáctica que son los libros PRES. Entonces, vamos a partir por ahí. Los libros PRES, cada cartilla es una secuencia didáctica. Es una secuencia didáctica que va a permitir esbozar allí unos aprendizajes que están pues afinados con los lineamientos y los estándares curriculares colombianos, dado que este material se hizo a medida de estos lineamientos. En este sentido, el libro PRES en su estructura trae, este es un infograma que en su momento, cuando salió el material, se presentaba de cómo era la estructura de esta secuencia didáctica. Entonces venía y decía, bueno, traen una primera parte, algo que se llama la comprensión de la situación problema. Y allí está, esta primera parte muestra cuál es la tarea, qué es el conocimiento y las necesidades que se tienen para resolver esta tarea y cuál es el plan de acción, que es un esquema o un infograma que se motiva al estudiante a hacerlo para poderlo trabajar. Luego hay otra partecita que hablan sobre los centros de aprendizaje o la descontextualización, que más adelante voy a tocar sobre este tema. Luego decía, hay otra parte que se llama ya resolver la situación problema. Y por último, se trata sobre la
reflexión que se hace de la solución y de la argumentación de la solución que se planteó en la secuencia. Cada cartillita, hay veces el libro trae 2 secuencias, no, hay veces no, cada cartilla trae 2 secuencias, 2 problemas, 2 situaciones. Y cada situación, problema que está allí planteada, debe trabajar estos 4 pasos. La comprensión de la situación, los centros de aprendizaje, la resolución de la situación problema y la reflexión de esa situación. Entonces vamos a empezar. Cuando vamos a decir qué es una situación problema, pues nos tendríamos que preguntar qué es un problema y qué es una situación problema y qué es solucionar una situación problema. Entonces, en términos del libro, en términos de este contexto, pues las transformaciones de las situaciones problemas en problemas, ¿qué es? Cuando hay un niñito ahí pensando ahí en la imagen, pues él le dan la cartillita, le dan la situación y ese se le conforma a él como su objeto de estudio. La situación es la que a él le da, pero cuando se empieza a transformar en problema para él, pues cuando él empieza a sentirse motivado a hacerla. Antes de eso no es un problema para él, antes de eso simplemente es una situación que el maestro hizo allá. Cuando se le empieza a convertir en problema es cuando él la lee y siente como la motivación, siente, si se le puede decir, la necesidad de resolverlo. No obstante, pues para hacer eso, pues el maestro tuvo que hacer una dinámica referente a esa situación para que el niño logre interiorizar esa situación, asumirla como un reto para él y poderla empezar a trabajar. Sin esa motivación, la verdad, de hecho, ahí es donde se vuelve complejo matemáticas, enseñar matemáticas. En este sentido, aquí en esta filmina les dejo pues algunos términos que empiezan uno a estructurar. ¿Qué es la resolución de problemas, cierto? Entonces, ese conjunto de acciones que se debe seguir para alcanzar ciertos objetivos previamente y teniendo un conocimiento del tema. ¿Qué es una situación? Entonces, pues, es un modelo de interacción entre un sujeto y un medio determinado, el recurso que se dispone el sujeto para alcanzar o conservar en este medio un estado favorable en una gama de decisiones que dependen del uso del conocimiento preciso. Entonces, la situación, ¿cierto? Es una situación de aprendizaje concebida de manera tal que los estudiantes no pueden resolver la cuestión por una simple repetición de aplicaciones de conocimientos. Ejemplo, aquí cuando uno dice, voy a poner un problema, Juanita tiene 2 manzanas y Pepito tiene 3, ¿cuántas? Y pone ese ejercicio así. Para un niño de primero de pronto puede ser un problema en el sentido de la dificultad, pero para un niño de quinto ya no, eso ya es rutinario. Entonces la situación problema es que le presente realmente dificultades para hacerlo, que no sea tan inmediato, pero también que tenga elementos y posibilidades de irlo resolviendo. Entonces, digamos, aquí les dejo, digamos, algunas precisiones referente a esos términos. Pero lo importante, digamos, no está en todas estas palabrejas que finalmente, pues, no son lo importante en este momento, sino más bien es decir, bueno, desde dónde el estudiante empieza a tomar la situación y cómo hacemos para que ese niño se sienta interesado por ello. Entonces aquí una ruta de esos procesos de interiorización y formación de las acciones mentales les tenemos y ya las habíamos trabajado aquí en PTA. Y es cómo primero se trabaja con un material concreto, cómo el niño empieza a entender con ese material concreto, luego hace sus propias representaciones, empieza a interiorizar esos símbolos y empieza a construir su propio saber. Ejemplo, si yo quisiera a un niño enseñarle a trabajar sobre magnitudes o sobre la medición, pues primero podría empezarle a trabajar, por ejemplo, medidas con su propio cuerpo.
y a partir de eso empezarle a decir, bueno, ¿y cómo esto lo puede empezar a representar en su cuaderno a través de sus propios símbolos? Y cómo él podría a partir de esos símbolos hacer sumas de esas cantidades y dejarlo ir trabajando sobre ese tipo de representaciones y sobre ese tipo de trabajo. Esto es muy importante, sobre todo cuando voy a manejar los libros PRES. En este sentido, entonces, el aprendizaje, ¿cierto? La situación problema donde se integran todos esos aprendizajes. Bueno, aquí para este modelo que voy a mirar es cuando voy a hacer a solucionar un problema, pues voy a tener en cuenta que no es solo un aprendizaje que debo tener en cuenta, sino son muchos aprendizajes alrededor que debo tener en cuenta para solucionar una situación problema. Entonces, para eso hay un aprendizaje 1, un aprendizaje 2, 3, 4, 5, 6, bueno, no sé, pueden haber muchos aprendizajes que me van a constituir la situación problema donde se integran los aprendizajes. ¿Eso qué quiere decir? Un docente, ejemplo, prioriza una cantidad de aprendizajes de acuerdo a su contexto. Entonces dice en este momento, bueno, yo necesito que el estudiante lea para que pueda abordar los problemas y a partir de esto que el niño pueda utilizar la suma para solucionar diferentes situaciones de la vida real. ¿Qué aprendizaje necesito para eso? Entonces, esa es la situación, esos son los aprendizajes. Entonces, yo necesito que el niño aprenda a sumar, pero también necesito que el niño aprenda a modelar situaciones en aritmética, pero también necesito que el niño comunique dentro de términos matemáticos esas modelaciones que él hizo en aritmética. Y tengo todos esos aprendizajes. Ahora, la habilidad del maestro es decir, bueno, ¿cuál es la situación problema que me integra todos esos aprendizajes para yo poderlo llevar al aula de clase y decirle al niño, bueno, desde allí motivarlo para que empiece a movilizar todos esos problemas, todos esos aprendizajes. En este sentido, la potencia del material PRES es que ya hay unas situaciones creadas apuntándole a unos aprendizajes, pero también hay que reconocer que de pronto el material PRES no tiene todos los aprendizajes que yo necesito para esa situación problema. Es decir, que yo mismo como maestro puedo construir una situación problema y puedo construir algo que más adelante voy a especificar, unos centros de aprendizaje donde puedo empezarle a decir cómo aprender, ¿cierto? Eso para que vaya construyendo toda una cadena de aprendizajes y pueda abordar la situación problema que propuse. Entonces, el libro PRES, en este sentido, propone una situación problema y los centros de aprendizaje abordan aprendizajes que le van a permitir desarrollar la situación inicial. En ese sentido, el libro PRES tiene una potencialidad, que no solamente pues trae allí la situación problema y los centros de aprendizaje que permiten ir construyendo la solución hacia esa situación problema, sino que también le permite al maestro tener una guía de cómo hacer su propia situación y cómo hacer su propio centro de aprendizaje para los aprendizajes, ¿cierto?, que él necesita en su aula de clase. Es decir, no quiere decir porque cuando yo llevo el material, de pronto un maestro me dice, no, es que el material PRES no me sirve para todo. Por supuesto, porque es que dependiendo del modelo, pues el material PRES no le va a servir para todo. Pero también es cierto que le va a dar muy buenas pistas de cómo empezar a construir una secuencia didáctica que le permita empezar a trabajar situaciones problema a través de una descontextualización, es decir, a través de construir centros de aprendizaje que le permitan ir construyendo esa solución para las situaciones problema que le propone al estudiante. En este sentido, entonces los centros de aprendizaje, ¿qué son los centros de aprendizaje? Los centros de aprendizaje son como esas fracciones, yo tengo, por ejemplo, una situación problema, ¿no?, que es la que da el libro.
Y luego le dicen, para esa situación problema usted necesita hacer el aprendizaje 1, el aprendizaje 2, 3, 4, 5. Entonces, para un grupo de aprendizajes o para un aprendizaje, dicen, bueno, entonces primero vamos a ver este centro de aprendizaje. A eso lo llaman descontextualización. Ahorita les explico qué es la descontextualización. Entonces, vamos a hacer este centro de aprendizaje donde vamos a aprender exactamente esto. Es decir, vamos a potenciar este aprendizaje. Luego nos dan otro centro de aprendizaje para otro aprendizaje. Entonces puede ser que el maestro, por ejemplo, en una situación problema diga, no, aquí mis niños todos ya saben sumar, es decir, yo no necesito tal aprendizaje porque eso ya lo tienen. Es decir, este centro de aprendizaje no lo requiero desarrollar. O también puede decir todo lo contrario, oye, yo necesito tal aprendizaje, pero aquí no encuentro un centro de aprendizaje, es decir, no encuentro un taller que me aborde ese aprendizaje. Entonces lo puedo proponer también. En este sentido, entonces los centros de aprendizaje van a ir haciendo como esa red que me va a permitir, esa red de aprendizajes que me van a permitir solucionar la situación, problema que me propone. Por supuesto, cada centro de aprendizaje pues tiene unas especificaciones, es decir, bueno, vamos a hacer un centro de aprendizaje, entonces el material le dice, si usted va a hacer un centro de aprendizaje, recuerde lo que vimos de lo pictórico, lo simbólico, ¿cierto? Y cómo esto lo podemos empezar a trabajar desde allí. Entonces le dicen, bueno, empecemos, dice, cada centro de aprendizaje propone un aprendizaje y propone una enseñanza explícita. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, el trabajo con el material concreto. Allí es donde necesitamos que haya la gestión de aula, es decir, que el niño pueda sacar su libro, pueda recortar, pueda organizar su material y tenga pautas claras de cómo hacerlo. También el primer desarrollo de las actividades grupales, entonces después de que tenga el material armado, después de que tenga el material organizado, ¿cómo vamos a abordarle las preguntas, cómo vamos a organizar la actividad para que él con sus compañeros pueda empezar a construir una solución? Puede ser individual o puede ser en grupo, dependiendo de lo que se esté trabajando aquí. Por ejemplo, generalmente se trabaja en grupo para que el niño empiece a construir esas primeras propuestas de solución al problema. Luego en una segunda sección dicen, bueno, ya hay una discusión con sus compañeros, entonces ya pues puede empezar como a escribir o a argumentar la propuesta de una primera solución, escríbela, mire cómo lo hace. Y luego ya cuando empieza a hacer eso, entra un ejercicio de ejercitación, es decir, como de fijación de esos conocimientos. Oiga, venga, pues ya usted sabe sumar llevando, pues venga a ver si lo hace con diferentes sumas, con diferentes números, miremos cómo lo podría desarrollar y empiece ese ejercicio, que es la parte que hay veces más les gusta a los docentes de los libros PRES. Y finalmente, esa situación, ¿cierto?, la miran y dicen, bueno, ¿qué tanto el niño a través de este centro ha ido mejorando en su aprendizaje, que es la evaluación? En este sentido, entonces, miren, que la secuencia didáctica que está acá, es decir, el material PRES, tiene estas etapas. La etapa de comprensión, que es esta. Esta etapa de comprensión tiene que ver con la presentación de un contexto, la presentación de la situación problema y la construcción de un esquema que ya les voy a explicar referente a eso. Luego de hacer eso viene una segunda etapa, que es ir a los centros de aprendizaje, es decir, ir a mirar cuáles son los aprendizajes que el niño debe desarrollar para atender a esa situación problema. Y como les decía antes, no todos necesariamente los centros de aprendizaje tendrán que abordarse, o de pronto tendrán que abordarse en esos, y fuera de eso el maestro tendrá que hacer otro centro de aprendizaje porque no le es suficiente por ejemplo. También en la etapa 3 es donde ya viene la etapa de la resolución, es decir, la puesta en común de las soluciones, las charlas entre ellos mismos, las discusiones entre ellos mismos, para empezar a enriquecer ese vocabulario
que tiene que ver con la argumentación en matemáticas. Y posteriormente la reflexión, oiga, yo cómo solucioné ese problema, qué etapas hice, cómo fue que hice hace 8 días eso, y empezar a hacer una reflexión referente a eso. Digamos que eso en términos grosso modo es esa parte de la, digamos, de la secuencia. Ya vamos a entrar más en detalle. Ejemplo, la primera parte que se llama comprensión. Aquí es una parte muy importante. Uno piensa que leer el problema lo puede hacer hasta en una clase y ya. Y luego le dice al niño, haga un esquema de cómo lo resuelve. Y uno dice, ¿cómo así? Entonces, ya lo hemos vivido con la docente y es que hay veces la lectura de la situación problema, si por ejemplo, si son niños de primero, generalmente tocará hacer una lectura en voz alta, que la profe vaya guiando para ir atendiendo a la comprensión y sobre todo a la comprensión de lo que le están preguntando en la situación problema, para luego hacer un organizador gráfico como el que les estoy mostrando. El libro trae este ejemplo, entonces le dice, óigame, lea la situación varias veces, haga la comprensión y ponga en la mitad lo que le toque hacer para resolverla. Y alrededor, mire como los pasos que le va a tocar hacer paso a paso para ir resolviendo la tarea que tiene realmente el problema. Si es este esquema o si no, haga otro, haga un organizador gráfico que le permita tener claro qué es lo que usted va a hacer. Luego le dice, bueno, ya tiene ahí el problema y tiene el gráfico, téngalo ahí. Pero, pues, para yo resolver un problema tengo que ir a mirar qué hago, es decir, qué voy a aprender. Oiga, yo sé que aquí tengo que hacer una suma, pero no sé hacer la suma. Pues vengo a un centro donde me enseña a hacer la suma. Oiga, yo tengo que mirar la correlación o la covariación de dos variables que me permite mirarlo directamente proporcional. Ah, pues tengo que ir a ese aprendizaje para irlo a asumir. Entonces ahí es cuando el maestro debe ser muy hábil y dentro de esa unidad y dentro de esa planeación de aula que realizó, donde la propuso como una secuencia didáctica, de identificar los aprendizajes y esos aprendizajes en qué centros los va a encontrar para asimismo trabajarlos en el aula. Entonces, cada centro de aprendizaje nos va a proponer, ¿cierto?, aprendizajes propios que me van a posibilitar nuevamente la solución. Ya entonces vamos a entrar a otra etapa. Entonces aquí yo les envío a ustedes esta imagen, la situación problema en busca del octavo enanito, ¿verdad? Entonces voy a dar aquí, ya lo tienen ahí, ¿cuántos? 3 minuticos para no demorarnos tanto. 3 minuticos para que por favor lean la situación problema y continuaríamos. Entonces voy a dar 3 minuticos para que ustedes lean esa situación problema y continuamos. Profe, formadora, la estamos viendo a usted y no estamos viendo la pantalla. Sí, señor, qué pena. Es que la quité para que ustedes puedan leer en sus WhatsApp, sus formadores les enviaron la imagen del octavo enanito para que lean la situación allá desde su celular. Ah, creo que también la enviaron aquí al chat. Sí, en el chat está Kerly Joana nos hizo el favor de subirla, que ella sí la logró poner. Sí, Y ahí está, también la pueden... le va a tocar que me enseñe cómo hace eso. Sí, toca que nos dé un curso ahí de cómo subir imágenes externas al Teams.
Bueno, entonces vamos a mirar. Si esta es este es de grado segundo, la situación PRES. Esta es una situación que nos presentan allí. ¿Cuál sería el esquema? ¿Cuál sería la tarea que nos dicen debemos hacer? Dos participaciones. No sé si alguien allá me ayuda a darle la palabra a las Yo dos. te ayudo, yo estoy aquí pendiente, pero nadie ha levantado la mano. ¿Quién se atreve a decir, bueno, cuál es la tarea que nos proponen en esa situación problema? ¿Nadie? No, hasta el momento nadie. Ya Nelson, el profesor Buenas Nelson. tardes. Nelson, profe Nelson, ¿tiene el micrófono abierto? Hágale. Sí, profe. Bueno, la situación problema, buenas tardes a todos, que nos presentan ahí, como dice él, es encontrar el octavo enanito que se lo desean adoptar. Y en los estudiantes sería cómo ganarse ellos ser el octavo enanito. ¿Sí? Entonces aquí hay da una información que debe tener un atuendo y que debe tener unos objetos y unas cosas. Entonces, ¿cuál es la el tarea? estudiante... Si nosotros, exacto, si nosotros vamos a hacer el esquema, nos toca empezar a decir, bueno, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál? La tarea es conformarse en el octavo enanito. Es En ser el octavo reemplazar enanito para adaptarse. a Blancanieves. ¿Es qué, perdón? Reemplazar a Blancanieves. Reemplazar a Blancanieves. Bueno, pero la tarea no es reemplazar a Blancanieves, esa fue dentro de la historia que nos dieron cosas de esas, ¿no? La tarea es poder resolver. Espera, que tenemos más. La profe Merceditas había levantado la mano y la bajó, de pronto ya. Profe Merceditas, ahí la tiene otra vez levantada. ¿Tiene la palabra? Buenas tardes. El problema, el centro de la situación es convertirse en el octavo enanito. Convertirse. Claro, porque el problema es que se fue Blancanieves y los enanitos extrañan la presencia de otra persona que los ayude. Entonces, los motiva a los niños a ver cómo convertirse en el octavo enanito. Correcto, sí, señora. Muy bien. Muy bien. ¿Hay Tenemos otra a participación? Mari Alejandra Tobar. Margie. Sí, buenas tardes. Sí. Bueno, como dijo la profe anterior, esa digamos que es la pregunta principal, que es la que nos proponen allí, que es convertirnos en el octavo enanito. Pero para poder llegar a eso, a que los estudiantes, porque todos no pueden ser el octavo enanito, uno de ellos debe de resolver esas indicaciones y ser el octavo enanito, ¿no? Como que ganarse ese lugar que proponen allí. Correcto. Entonces, el estudiante debe, por medio de unos indicadores, resolverlos y así, pues, formar el atuendo para poder llegar a la conclusión. En este caso, pues, hacen hay varios aprendizajes allí, que el docente, obviamente, pues, me imagino que anteriormente debió haberle explicado al estudiante. Por ejemplo, si el estudiante no sabe qué son decenas, el docente ya tuvo que ver decenas con el estudiante para que pueda resolver, pues, este caso. Exacto. Y si no la vio, deberemos hacer el centro de aprendizaje donde vemos ese aprendizaje. ¿Cierto? Sí, señora. Muy bien. Gracias, profe. Bueno, profes, entonces en ese sentido, esta primera parte quedaría algo como así, pues si uno quisiera que hacerlo, pero pues hay muchos esquemas y organizadores gráficos. Este es el que propone el libro, pero hay veces los maestros, el estudiante tendría que hacer el suyo propio y generalmente pues hay veces los maestros les dan un problema, entonces este esquema
Entonces uno les dice, bueno, ¿cuál es? Convertirse en el octavo enanito. Para eso, ¿qué hay que hacer? Decorar el pantalón con un número igual a 3 decenas de estrellas fluorescentes. Muy bien, eso hay que hacer. ¿Qué hay más que hacer? Poner monedas de oro en el monedero. Muy bien, entonces uno les ayuda a hacer eso. Lo más chévere es de pronto hacerlo en una cartelera donde hayan unos acuerdos, pegarlo y dejarlo ahí presente en el aula de clase. O si no, dejarlo en sus cuadernitos. Es decir, dejarlo visibilizado. Pero para llegar a este esquema, tendremos que haber hecho primero una comprensión de lectura en orden. Es decir, en este texto de acá, en este texto seguramente los niños de segundo, de ahorita que llegaron después de 2 años de pandemia y que les va a costar, si uno les dice léanlo y los niños no leen, pues no van a entenderlo. Entonces seguramente va a tocar hacer una lectura en voz alta, seguramente va a tocar empezar a decir, oiga, ¿y cuál es ahí el protagonista? Oiga, ¿y qué es lo que nos está contando? Oiga, y ustedes conocen, por ejemplo, lo que vimos en lenguaje de intertextualidad. Ustedes conocen el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos y seguramente ellos se van a poner a contar sobre eso. Y entonces aquí se nos va a ir muy buena parte del tiempo en hacer esta situación. No vamos a pretender que leyéndolo en media horita ya se terminó y ya los niños empezaron a solucionar, porque ahí es donde vienen las frustraciones del manejo de este texto. Luego de hacer esto, pues vamos a empezar a que el niño intente porque le va a costar, porque no está acostumbrado a hacer este tipo de simbolizaciones, sobre todo de reflejar lo que él no entiende. Puede que no lo haga así como se los estoy mostrando acá. Puede que lo haga verbal y la maestra de pronto le vaya escribiendo para que él vaya siendo consciente de que lo que él piensa puede escribirlo, puede simbolizarlo, puede transcribirlo, puede abstraerlo, ¿sí? Entonces, en este sentido, también este esquema, no es que el que no lo hizo, entonces le pongo 1, no, sino más bien es, bueno, hasta dónde el niño llegó con sus propias reflexiones. De pronto, algunos lograron escribir algo, otros simplemente verbalizarlo. En ese sentido, hay que animarlos a que sigan mirando, porque una de nuestras dificultades, sobre todo los adultos es que a nosotros nos ponen a hacer esquemas mentales, esquemas conceptuales y nos cuesta mucho trabajo porque pues nuestra educación no nos enseñó sobre eso. Luego de esto, entonces ya venimos a los centros, es decir, cada una de estas cositas, decorar el pantalón, poner monedas, decorar el borde del sombrero con el patrón de 3 figuras, cada cosita de estas, como dijo ahorita la profesora, nos tocará mirar qué centro de aprendizaje vamos a trabajar. Y aquí es la descontextualización. ¿Qué quiere decir esto? De pronto ya entonces le damos el taller donde empezamos a trabajar este centro de aprendizaje de Érase una vez números, para empezar a trabajar, por ejemplo, la suma de números llevando, y se nos olvidó el problema. Aquí nos demoramos 8 días, y después uno dice, ¿y qué era lo que estábamos haciendo? Entonces aquí es el trabajo del maestro, donde como está la cartelerita o está el cuaderno, vamos a la hoja tal. ¿Por qué estamos aprendiendo esto? ¿Para qué lo vamos a hacer? Ah, es para encontrar el enanito. Bueno, ánimo a ver porque estamos haciendo eso. De pronto un niño viene, que ya ha sucedido, y dice, profe, yo ya lo hice. Yo ya sé cómo es el enanito. Y uno le dice, no, todavía no, porque eso todavía no lo he yo enseñado. No, a ese niño hay que ponerle cuidado, hay que decirle, venga, ¿cómo fue que usted lo hizo? De pronto la mamá pensó que tenía que hacer el problema de una vez todo. Mamá, es que me pusieron esta situación problema y tengo que llevarla para mañana. Y la mamá y el papá o el cuidador se ponen a hacer ese. Entonces uno se da cuenta de todos esos procesos. Entonces aquí en el centro de aprendizaje empiezan a trabajar el material concreto. Es decir, que empiecen a mirar cómo es que allí, por ejemplo, tienen que recortar unidades, tienen que mirar cómo llevan, tienen que llevar frasquitos, papelitos, bueno, tienen que llevar diferente material concreto, recortarlo, porque mucho de esto está en el centro de aprendizaje, y aquí es donde necesitamos la gestión de aula, es decir, que el niño sepa trabajar cooperativamente, de manera ordenada,
que el niño sepa respetar el material del otro. Todo eso, por eso es importante la gestión del aula anterior. Luego de esto, entonces viene la etapa 3, que es la resolución de la situación. Entonces ya resolvimos todos los centros de aprendizaje y fuimos hacia el maestro, y tiene que ser muy organizado, termina un centro de aprendizaje, que aprendimos, para qué aprendimos eso, y mirando cada uno de esos aprendizajes. Y luego sí decirle al niño, bueno, entonces vamos a mirar cuál era el enanito, de verdad ustedes se ganaron el concurso, a ver cómo se lo ganaron. Y lo potente del problema, lo potente del material PRES es que generalmente involucra al estudiante, le dice tú vas a ganar ser el octavo enanito, tú. Es decir, usted, yo, y hay veces las maestras hay una maestra que terminada la situación los disfraza y ellos explican cómo fue que se ganaron el concurso y hacen esta solución. Posteriormente, uno a los niños les dicen, bueno, ¿y se recuerdan cómo lo hicieron? ¿Cómo se ganó usted este premio? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué pasos hizo? Y puede que pues, los niños chiquitos lo hagan de pronto de manera reflexiva, verbal, otros ya tengan la capacidad de hacerlo de manera escrita, los más grandecitos, para entrar en esa etapa de reflexión y esa metacognición que es necesaria para hacer consciente lo que yo voy aprendiendo y así no se me olvide mañana. En este sentido, profes, entonces la etapa del material es etapa de comprensión, la descontextualización, que es ir haciendo los aprendizajes, para ir formando los elementos que requiero para la situación problema. La etapa ya de resolución y la etapa de reflexión, que me parece a mí esta etapa de reflexión, Brousseau la pone muy importante. Cuando yo hago reflexión sobre lo que yo he aprendido, fijo el aprendizaje, no se me olvida. Yo digo, ay, oiga, yo cómo hice tal cosa, no, lo hice así, así, y eso hace que aprenda sobre mis errores, reconozca lo bien que hice y lo que no hice, los retrocesos que puse y los que no puse, como en la vida. En la vida uno cuando hace como esas reflexiones el 31 de diciembre y le dice, oiga, ¿qué hice todo el año? No, hice esto bien, pero esto no. Entonces como que uno logra hacer una síntesis de lo que logró, sobre todo de lo que logró para dar el siguiente paso. El material también tiene algo muy potente y es que nos presenta una propuesta de rejilla y de evaluación. Ellos tienen aquí unos objetivos que los trae la situación problema y sobre estos objetivos asociados a cada uno de los pensamientos está la propuesta de los aprendizajes en cada centro de aprendizaje, es decir, cada centro de aprendizaje desarrolla unos objetivos de aprendizaje que vienen a relacionarse con estos de la situación problema. Y cuando viene uno acá, entonces ellos llegan y plantean esta rúbrica. Esta rúbrica es un tipo de rúbrica general. ¿Cómo está organizada? Mire cómo está organizada. Entonces viene aquí la etapa de la comprensión, es decir, cuando yo leo el problema. Entonces aquí viene, mire, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 aspectos que me van a evaluar en comprensión. El primero, entender que el sombrero se tiene que decorar con una serie de figuras geométricas. Eso es lo que yo tengo que entender en la comprensión. Entonces, qué chévere que la maestra, cuando esté haciendo la lectura, entonces diga, yo tengo que ayudarle al estudiante a entender que el sombrero se tiene que decorar con una serie de figuras. Entonces uno va a preguntar, sin decirle, ¿no? Porque es que ahí ves la maestra le dice, ¿y qué es lo que tiene que hacer? Y no, sino hacer preguntas que conlleven a esa construcción. Entender que tiene que colocar un número par de botones comprendido entre 27 y 32 del suéter del enanito. Es decir, aquí nos dan 7 aspectos que cuando yo leo el problema debo comprender. ¿Cómo lo hago? Aquí en la rúbrica. Entonces, miren, aquí hay 7, ¿cierto? Entonces ellos dicen aquí el número 7. Si un niño realiza los 7 aspectos, lo entiende, lo comprende, entonces yo le voy a poner 40 puntos. Y la observación tiene en cuenta todos los elementos del enunciado y aplica todos los conceptos matemáticos.
Aquí uno puede hacerle una recomendación y sugiere una recomendación. Puede necesitar pequeñas intervenciones para aclarar algunos aspectos de la sustitución de la situación problema, perdón. Algunos aspectos de la situación problema. Entonces, aquí ya está el primero. Pero de pronto hay otro niño que dice, no, lo tiene entre 6 y 5 aspectos, él comprendió. Entonces, tiene en cuenta la mayoría de los elementos del enunciado y de los conceptos matemáticos. ¿Sí ve que es una observación general? Y aquí también es una recomendación general. Puede ser necesario intervenciones para aclarar algunos aspectos de la situación problema. Entonces, aquí la maestra, mire que puede ir mirando cómo va cada uno de los niños y los niños mismos, entre ellos mismos, pueden ir haciendo esta conceptualización. Oiga, sí, yo entendí esto, pero esto no lo entendí. Ellos mismos pueden ir ayudándose en hacer esto. Entonces, aquí es si comprendió 4 aspectos de estos, si comprendió 16 o si comprendió 8 o menos. En este sentido, entonces les dan un puntaje. Mira, pues aquí este puntaje es un ejemplo, porque pues todas las instituciones tienen diferentes, por supuesto, en el sistema de evaluación institucional, pues tienen diferentes valoraciones. Aquí simplemente es un ejemplo, aquí les dicen que este vale 40, este 32, 24, 16 y 8. Y ahorita les digo por qué esos porcentajes. Luego nos vamos a la otra parte, es decir, a movilizar los conceptos y los procesos. ¿Qué es eso? Es decir, ¿qué hicieron allá en los centros de aprendizaje? Entonces aquí, mire, hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aspectos. Entonces, sí, movilizar conceptos y procesos. El estudiante realizó las siguientes acciones utilizando conceptos y procesos matemáticos. Primero, producir un patrón utilizando 3 figuras planas diferentes y 3 colores diferentes, que es lo que necesita para el sombrero. Entonces, si él hizo eso, más los otros 5 aspectos, entonces tiene 6 puntos. Entonces, aquí uno dice, aquí uno dice que recurre a todos los conceptos y procesos matemáticos requeridos, o recurre a la mayoría de conceptos y procesos. Igualmente, va teniendo una valoración. Si contestó todos los 6 aspectos, tiene 40 puntos. Si contestó 5, tiene tanto. Y lo mismo para la explicación de los elementos de solución. Entonces, acá, ejemplo, usted los puso a exponer cómo solucionaron el problema finalmente. Es decir, esa parte oral, escrita, cómo hicieron el esquema, cómo el niño está comunicando. Entonces, muestra evidencias apropiadas y aclara su procedimiento, dice y argumenta. Muestra evidencias claras de su procedimiento, de sus procesos. Bueno, entonces aquí también les da cada una su valoración. A partir de ello, entonces, mire, de manera horizontal, si este es 40 puntos, más 40 más 20 le da 100 puntos. Si el niño está acá, pues le da 100 puntos. Si está aquí, le da 80 y así sucesivamente. Vamos sumando los puntos dependiendo en el nivel que el niño esté, si en el A, en el B, en el C, en el D o en el E. Entonces, en esto es un ejemplo, profe. No quiere decir que pues tenga que estar así, no, sino es un ejemplo de rúbrica general que de verdad les ayuda muchísimo a los niños y a los docentes en poder mirar, cuando lo tienen ya hecha, de poder mirar los progresos de sus estudiantes. En este tema, en este cierre, entonces, pues finalmente es mirar los propósitos de esta evaluación, mirar el potencial que tiene el material PRES de PTA y cómo este material de verdad que sirve muchísimo para el acompañamiento de los estudiantes y por supuesto le ayuda a tener nuevas ideas al docente en términos de enseñar por competencias y a través de un proceso constructivista. Bueno, profes, entonces, pues esto era lo que les quería contar. No sé si aquí hay preguntas. Sí, señora, la profe Merceditas levantó la mano. Entonces tiene la palabra, profe Merceditas. La experiencia de la planeación docente cuando vamos a utilizar a PRES, por ejemplo, en el octavo enanito, cualquiera de las situaciones, problemas que hay ahí.
Sucede que PRES en la estructuración como que le falta algo, ¿sí? O sea, es excelente y lo manejamos muy bien, pero cuando ya vamos a ver el conocimiento de base en cada uno, nos falta, ¿no es cierto? O sea, PRES es la situación, problema, todas las actividades que vamos a manejar con los niños, los centros de aprendizaje, etcétera, un excelente diseño, muy motivador todo, pero a la profe suele decir, bueno, y este pensamiento, esta competencia que aquí menciona, ¿dónde consigo más información para explicarle a los niños? Entonces, la solución que nosotros encontramos fue en el mismo programa. No sé, muchos no estuvieron en ese tiempo que se utilizó C Matemáticas. Ah, proyecto C, sí señora. Ajá, sí, C tiene todas las nociones, ejemplos, etcétera, para la estructuración. ¿Por qué? Porque tiene toda, porque proyecto C, pues es por temáticas, es un proyecto claro, de temáticas, y se hace potente en esa fase de estructuración, en esa fase de la ejercitación, ¿no? Cuando está el centro de aprendizaje y ponen la ejercitación, allí es muy potente Proyecto C porque trae muy buenos ejemplos hasta de transferencia del conocimiento allí. Pero antes de este material, yo sugeriría que, por ejemplo, allí, como usted lo acaba de mencionar, es un material muy bonito y es un material que aporta muchísimo, sobre todo en ese instante donde la maestra necesita material para la ejercitación y material para la transferencia. El proyecto C, creo que, como usted lo acaba de mencionar, es muy potente. Sí, y la otra experiencia tan interesante con las situaciones problema es precisamente esa búsqueda de la solución a partir de diferentes caminos. Entonces, en esos caminos que el niño traza, se diversifica la estrategia. Súper. Claro, y fuera de eso, lo que dijo usted, si uno logra un ambiente motivador, ¿sí? Por ejemplo, en la búsqueda del tesoro o en la misma del octavo enanito, a los niños previamente haciendo interdisciplinar con artes, se les hace elaborar los sombreritos de los enanos, o en los piratas el para tapar el ojo, el sombrero del pirata, la espada, etcétera. El ambiente cambia totalmente, porque el niño en su mente todavía es muy creativo y se mete en los cuentos. Claro, eso que usted acaba de decir, profe, cuando me acabo de acordar de algo. Ejemplo, una maestra que vaya a empezar a hacer su plan de aula, bueno, tenga su plan de área, ya tenga los aprendizajes, empieza a conformar esa unidad, ¿cierto? Didáctica de aprendizajes para sus estudiantes y diga, bueno, y ahora ya tengo todos esos aprendizajes, ¿qué es lo que yo debo y lo que mis estudiantes necesitan aprender este año? Y tengo los aprendizajes de matemáticas, de ciencias, de todos. Digo, bueno, ¿cómo puedo llevar esto al aula de clase? ¿Cómo lo puedo llevar? Y allí es donde el maestro, seguramente, como usted lo acaba de mencionar, esos aprendizajes puede configurarlos en una secuencia didáctica, ¿cierto? A través de una situación problema, en un proyecto, ¿cierto? En una unidad didáctica, y a partir de ello hacer sus propios centros de aprendizaje que le posibiliten trabajar, por ejemplo, interdisciplinariamente o le permitan trabajar transversalmente. Entonces, por ejemplo, una situación problema donde necesite trabajar ciencias, matemáticas, sociales, ¿cierto? Interdisciplinariamente para solucionar esa situación problema. Esas son unas puestas que muchos de ustedes, profe, han estado trabajando con sus docentes y me parece, pues, por supuesto, muy valioso. Y lo último, pues, sencillamente que la situación problema es interdisciplinar. Entonces, todas tienen que ver o con un cuento o también con una
lo relaciona con ciencias naturales, en fin, la huerta de los gigantes, por ejemplo, es diseñar, o sí, o la arquitectura, la pintura, mire que ¿sabe cuál es el problema? Que uno a veces llega a una institución y de pronto no han sido trabajados los textos desde la formación del tutor. O sea, nosotros venimos recibiendo una información, pero falta que en determinado momento el tutor modele un taller con situación PRES, o sea, modelarlo tal como sucedería con los niños, porque así el docente visualiza lo que sucede. Sí, Usted claro, sí, en ¿no? el 2015, los que están en el 2015 lo hicimos, de pronto por eso es la necesidad de este tipo de talleres y ojalá pues en las formaciones pudiéramos tener algún espacio, creo que en estas no porque están muy cortas, pero eso que usted acaba de decir, cómo se hace necesario trabajarlo nosotros mismos, por lo menos como yo les decía aquí en la iniciación de esta charla, por lo menos tener consciente un poco esos elementos que debemos tener presente cuando un tutor, un formador, vamos a un aula, y es que, bueno, si no están todos esos elementos, pues uno dice, bueno, aquí toca empezar a trabajar despacio, toca empezar a trabajar desde que el maestro configure una gestión de aula, configure en su cabeza la estructura del texto, configure en sus proyecciones de aula los aprendizajes que va a trabajar y trabajar esa planeación desde los aprendizajes y no desde las temáticas. Entonces, cuando empezamos a dar esos primeros pasos, por supuesto, profe, vamos a encontrarnos, sino todos los días nos encontramos con muchas cosas porque pues nosotros los maestros no estamos acostumbrados a trabajar de esa forma. Y cambiar de forma de trabajar, pues por supuesto es difícil, muy difícil. No sé, ¿alguien más? Sí, profe, gracias. Gracias, muy bien. Sigue Margie, Alejandra y luego el profesor Nelson Eugenio y yo también pido ahí la palabra. Bueno, profe, pues primero que todo quiero agradecerle, darle las gracias por haberse tomado el espacio y el tiempo de darnos esta capacitación. La verdad, sí la necesitaba porque pues yo solita había indagado pues con los libros, pero a veces hay cositas que se quedan ahí al aire y obviamente pues uno no tiene completa la información para poder llevársela completa a los docentes. En mi caso, la mayoría de docentes son multigrado y unitarios. Entonces, pues los multigrado, pues ellos se adaptan porque pues son 2 graditos, son poquito los grados, entonces se les facilita un poco más trabajar el material. Pero para los unitarios, como pues cada grado tiene diferente eje motivador, entonces ellos son los que me expresan su necesidad de cómo lo hago, pero yo cómo hago, porque si estoy con todos los grados y si explico una cosa, al otro se me ve cómo hago. Entonces no sé si habrá un material, una secuencia con respecto a los libros, pero que sea para el aula unitaria, como Bueno, un mismo eje motivado. Ahí es muy valioso, profe, los elementos que dan las cartillas de escuela nueva. ¿Qué? Porque las dinámicas del aula multigrado, unitaria, multigrado, allí las cartillas de escuela nueva tienen toda una rutina. De hecho, ellos tienen el rincón de los materiales, tienen el tablero de la organización. Es decir, la escuela, el modelo de escuela nueva nos propone una gestión de aula que es supremamente importante retomarla para poder trabajar, por ejemplo, temas de este tipo y materiales como el material PRES. ¿En qué sentido? Cuando los niños ya se vuelven un poco más autorregulados referente al proceso, así sean muy pequeños y no sepan, por ejemplo, leer,
la maestra puede hacer un ejercicio con un grupo mientras los otros más grandes pueden estar trabajando de manera autónoma. En ese sentido, hay un trabajo muy importante. Yo les sugeriría que hay un cuadernillo que se llama Manual de Escuela Nueva, tomo 1 y tomo 2. Allá hay unos elementos muy importantes para el aula multigrado en términos de gestión de aula. Por supuesto, profe, le hallo toda la razón, Margie, que sí nos toca, fuera de esa gestión, por supuesto toca empezar a nosotros somos los llamados a mirar que estas cartillas, cómo, o mejor, este material, cómo lo podemos llevar al aula, dado que es muy útil en términos del proceso y de la generación de aprendizaje. Eso es como cuando, yo digo, ¿no? Como cuando a una persona le dan una herramienta, entonces, no sé, a un constructor le dan, no sé, un serrucho. Si a usted, por ejemplo, en su casa le dicen, tome este metro, y usted dice, ay, no, a mí no me sirve y lo bota, no creo. Uno dice, venga, lo tomo y cuando lo vaya a utilizar, miro cómo lo utilizo. Es valioso, de hecho, uno lo aprecia el regalo. Entonces, algo así es el material PRES. Material PRES lo recibimos, pero por supuesto tenemos que empezar a mirar las condiciones contextuales, por eso lo hablaba inicialmente en mi exposición, las condiciones contextuales que me permiten empezarlo a implementar. Y una de esas yo recomendaría que son todas esas pautas de gestión de aula que da Escuela Nueva. Bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno. ¿Sigue el profesor Nelson? Sí, profe, muchas gracias por la información, muy excelente. También quería, con base en eso, profe, nosotros hemos venido aquí en el CDA a darnos de la tarea y ahí les coloqué un link del Risaralda donde tenemos todo ese material virtual. Ay, súper, profe, gracias, muy amable. Ya listo, ¿por qué? Porque para nosotros fue muy importante lo que decían los profes ahora y sobre todo en eso multigrado con la Escuela Nueva, ¿sí? Bregar como articular los dos. O sea, ¿por qué? Porque el material como material era muy importante, pero la metodología para multigrado, como decía usted ahorita, es muy complicado por cada uno de esos centros. Pero cuando ya se explicaba con la metodología de Escuela Nueva, el material era un apoyo impresionante, mientras, sobre todo para, por decir algo, en mi institución, hay docentes que tienen 22 estudiantes y tienen 12 entre primero y segundo. Que usted sabe que, preescolar y primero. Ese preescolar y primero los niños no lo dejan a uno para nada como docente. Entonces, mientras organizaba con ellos el material de PRES y el material de ATAL, han sido de gran apoyo e importancia en esa parte. Que ha sido un poquitico complicado la articulación, porque como decía usted ahora, cambiar la actitud del docente, para eso ha sido complicada. Y el otro aspecto también es un cambio de pronto de estructura didáctica. Porque ¿qué sucedía ahí? Hemos venido nosotros tratando de implementar en la institución, yo trabajo en la institución educativa rural El Rosal del Valle del Guamués, en esas escuelas multigrado, trabajar por días en cada una de las áreas. Entonces, por ejemplo, lunes matemáticas. ¿Para qué? Para poder hacer una explicación organizada a todo el grupo, ¿sí? De la parte conceptual, porque si usted le va a colocar el video de matemáticas, lo va a ver el niño de preescolar, el de primero, el de segundo, el de cuarto y el de quinto. ¿Sí? Y de ahí empezar a trabajar esa situación problema de acuerdo a cada uno de los aprendizajes que tiene que darse en cada grado. Porque si de pronto se trata de repartir un poquitico, es muy complicado con esos 20 de estudiantes. Terrible, ¿sí? Claro. Entonces, el otro aspecto también, mi profe, es que hemos, con los muchachos de servicio social del estudiantado, hemos venido haciendo
colaborándole a los profesores con ayuda de material didáctico. ¿Sí? Entonces también quería como compartirles eso para que nuestros docentes a veces en nuestras instituciones se vuelven muy complicado, sobre todo cuando son los grupos que son grandes, digamos en número de estudiantes, porque 25 estudiantes en un multigrado es mucho. Uy, sí, es muy terrible, complicado. muy complejo. ¿Sí? Y donde hay un solo docente, donde no hay energía. Entonces, pues como para uno, porque es que usted sabe que la parte audiovisual le ayuda a uno mucho. No, total, esa parte le pone a uno, le ahorra a uno un componente importantísimo. Pero sí, eso es cierto. Entonces, esos muchachos de servicio social me han servido como un apoyo muy bonito ante ese aspecto. Sobre todo en la elaboración de material didáctico para las escuelas donde no tenemos como casi ningún tipo de recursos, ningún tipo de cosas. Entonces también nos van ayudando con eso. Entonces eso es lo que de pronto quería comentarles. Y ahí en el link y en el les coloqué, se llama la página. ¿Dónde estás? Yo copié aquí un link, espero. Exacto, que dice Risaralda, PTA virtual Risaralda, WeSite, virtualízate, PTA material didáctico, ahí está todo ya digital. ¿Sí? Correcto, sí señor, sí, ya lo miramos. Ay, Bueno, profe, pues de verdad, muchas gracias. hoy justamente escuchaba algo sobre el Darwin y decían que él se diferenciaba en el de un negocio y el de enseñar, ¿no? En el negocio de enseñar y el negocio cualquier otro. Entonces decía que en el negocio usted da un peso y recibe un peso. Usted recibe un peso por un producto y pues el otro queda con el producto y usted con el peso. Pero que aquí en el conocimiento lo rico es que uno aporta, por ejemplo, como el compañero que nos acaba de compartir todo este esfuerzo y conocimiento, nosotros ganamos y él también gana, dado que igual queda con el conocimiento y es de hecho una satisfacción compartirlo. Muchísimas gracias, profes. No sé, Mauricio, ¿ibas a hablar? No, pues no, es que no, pues es que ya no hay nada que agregar, ya tú lo has dicho todo muy bien. Yo pienso que todos hemos trasegado y avanzado un poco como a entender la importancia que tiene PRES para el diseño y sobre todo que PRES implica un diseño didáctico distinto. Correcto. Incorporar una secuencia de aprendizaje para diseñar no por clase, a como estamos acostumbrados o por planeación de clase, sino por secuencia. Y planear por secuencia didáctica implica un uso, como tú muy bien lo dijiste al principio, del tiempo distinto y que yo puedo gastar varias clases en hacer la contextualización de la situación problema para que los niños lleguen al lugar donde yo quiero que esta situación se vuelva un problema y empezar a resolver. Y en cada uno de los centros de aprendizaje también puedo gastar varias clases para trabajar solo una secuencia. Entonces, eso implica pues otra concepción didáctica que es importante que nosotros vayamos ambientando con nuestros tutores. Pues era como eso, pues igual tú ya lo dijiste. Y eso nos ayuda también a hacer un paralelo entre PRES con el diseño por secuencia didáctica e incluso con el diseño de guías que nosotros trabajamos. Entonces, PRES nos apoya muy bien y yo siento que más adelante en estos espacios iremos ahondando un poco más en lo que es planear por secuencia didáctica y planear y hacer el paralelo también por guía de aprendizaje. Y me pareció muy valiosa la diapositiva de Idaer, porque tradicionalmente, ya que hablamos de secuencia didáctica, casi siempre afuera, en el mundo de la didáctica, afuera en el mercado, pues de lo más, las secuencias traen 3 pasos. O sea, y Idaer también las agrupa. Nosotros acá, curiosamente, en el PTA y en el PRES manejamos más pasos y es curioso como verlo. Entonces esa diapositiva de Idael se vuelve muy valiosa. No era eso, ¿no? Muy complacido. Siento que lo hemos disfrutado, yo lo disfruté mucho y siento que los compañeros tutores también. Agradecerte enormemente este espacio. Esto es finalmente lo que uno hace en CDA y es lo que aporta finalmente a esa construcción colectiva del conocimiento y esto basando y utilizando el mismo lenguaje de PRES, pues este sería el espacio de memorias colectivas, ¿no? Construir las memorias colectivas. Este es el espacio de memorias colectivas. Estaríamos ahorita en memorias colectivas. Era eso, no, Jensi, mandarte un abrazo y agradecerte pues por todo
toda esa ayuda. No sé si, Mari todavía tiene levantada la mano, entonces yo apago aquí a ver si de pronto ella quiere volver a participar o si hay alguna otra intervención. En el chat pues no vi más allá. No, creo que ya la bajó. Bueno, compañeros, entonces ha sido todo un gusto. No se les olvide llenar, por favor, la asistencia. No sé si la tienen por ahí o ya se les refundió. Vuelvo y se las envío por aquí en el chat para que tengan, por favor, a los que no hayan podido llenar la asistencia, la llenen. Y bueno, ha sido un gusto y que tengan todos muy Jensi, buenas una tardes. cosita, un segundito, yo sé que ya estamos pasados, pero Sandra Patricia levantó la mano, bueno, la bajó. Ay, qué pena. No, Sandra sí, Patricia, ¿vas a hablar o porque es que ya vamos a cerrar y se cierra este taller y ya después no hay? Bueno, igual pues seguiremos trabajando las preguntas ya internamente en cada uno de los... Señora, la escuchamos. Buenas tardes. Pues primero que todo agradecerles por la excelente capacitación. Muy interesante, soy tutora nueva y estas capacitaciones son muy enriquecedoras. Sino que tenía una pequeña inquietud con relación al acompañamiento que estuve en mi institución. Allá me manifiestan que no tenemos material del PTA para trabajar ahorita este año y que no ha llegado. Entonces me preguntaban cuándo llega ese material. Entonces pues considero que es el espacio oportuno para hacer esa pregunta. Bueno, con referencia a eso, lo que nos han indicado es que llega este año. ¿Cuándo? No nos han dado una fecha. Y eso pues sí, pues como formadora y yo sé que ustedes como tutores que les pregunten es muy incómodo responder de una forma incierta porque es esa la manera. Lo cierto es que va a llegar y es lo positivo. Ni el cuándo de este año no nos han dicho. Tenemos la esperanza de que llegue antes de mitad de año. Eso sería las razones que por lo tanto, pues que nosotros como formadores manejamos. En todo caso, hasta ahí podríamos colaborarte. No más sabemos referente a los materiales de este año. Bueno, muchas gracias. Bueno, profe, no, a usted muchas gracias, a ustedes todos, profes, muchísimas gracias, muchas gracias por su trabajo, por su pues tiempo en territorio y bueno, y un abrazo para todos y una feliz tarde. Chao, Mauricio, chao, Glorita, que estés bien. el internet. Muchas gracias, formadora. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego todos. Muchas gracias. Jensi, no olvides detener la grabación. Ay, sí, mire, si no me dice, yo cierro y se pierde. Para que no se nos pierda.